Lograr es una idea fija en la cabeza. Lograr es asumir riesgos, es tomar la iniciativa, es emprender una y otra vez. Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, todo para lograrlo. Examen ordinario, 8 de abril. Lamento de Lambayeque, con su capital Chiclayo, Montepuirreque. Flor del norte del Perú. Creo que empezamos por el Día del Abogado. Flor del norte del Perú. Te brindo mi Buenas tardes. El canal a esta hora de la tarde, desde las 6 de la tarde, y como siempre saludando a la audiencia, a los cibernautas que se suman a esta gran legión de Destape TV, televisión de Chiclayo para el mundo. Justamente un saludo muy especial para el magíster Alfredo Alfaro Ramos. Él en Costa Rica nos dijo, por si acaso, estoy escuchándote 6 de la tarde el programa. Él es profesor de la Universidad Central de San José de Costa Rica y muy contento, por supuesto, con el triunfo de su candidato allá. En Costa Rica ha habido elecciones presidenciales y ya tienen nuevo presidente. Saludos para ti, Alfredo. En España también a la colonia de peruanos allá, en Estados Unidos y en el Perú. A todos nuestros cibernautas, tengan ustedes muy buenas tardes. Contamos ya con la presencia de un gran amigo, que es un destacado profesional lambayecano, como hemos posteado en las redes sociales, multifacético, catedrático universitario, abogado de carrera, docente también de profesión, político, y bueno, y con él vamos a hablar una serie de temáticas, pero antes que nada queremos saludarlo porque justo el día de hoy es el Día del Abogado Peruano, el Día de la Abogacía, el Día del Hombre del Derecho, así que en primer lugar vayan nuestras felicitaciones a los abogados del país y de manera muy especial de la región Lambayeque, en nombre de Pepe Lizana. Pepe Lizana, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Edwin. Gracias por la invitación y gustoso estar aquí contigo en esta tarde en tu programa. Muy bien, Pepe. ¿Qué significa ese nuevo aniversario de parte de los miembros del foro aquí en la región Lambayeque de manera especial? ¿Cuál es la perspectiva y sobre todo de qué manera está inserta la carrera del derecho en la sociedad y de qué manera es que el hombre del derecho o los abogados deben cumplir una misión muy especial, muy particular, habida cuenta que vivimos situaciones o etapas muy difíciles en el país? En efecto, la labor que tiene que asumir un abogado en pleno siglo XXI, Edwin, es defensor de las causas justas. Nos caracterizamos justamente por tratar en lo posible que cuando entra en conflicto el derecho y la justicia, se debe prevalecer la justicia. Sin duda alguna, los derechos humanos y el respeto que se le debe dar por parte de todos los abogados, los que componen los operadores del derecho, debe siempre estar a la vanguardia, sobre todo teniendo en cuenta lo que es la condición política del Estado, donde debemos cada uno de nosotros tenemos el deber de respetar cada uno de los derechos de la persona, del ciudadano. Y justamente en esta fecha especial, desde aquí aprovecho la oportunidad de la entrevista, Edwin, para poder expresar un saludo especial a todos mis colegas, a todos los profesionales del derecho, a todos los abogados que en las diferentes áreas venimos desempeñando nuestra labor, ya sea como abogados libres, defensores públicos, en el Ministerio Público, en el Poder Judicial, en fin, en las diferentes actividades laborales que tenemos nosotros como rol, asumir la defensa de la justicia y sobre todo como operadores del derecho. Desde aquí un saludo afectuoso para todos mis colegas, los abogados, no solamente del departamento de Lambayeque, sino a nivel nacional. Ahora, Pepe, tú como catedrático universitario tienes una misión, nos parece de subliminal importancia, una misión formadora, porque no solamente es el tema cognitivo de la preparación en el derecho penal, civil familiar, comercial, derecho constitucional, sino es el hecho también de la deontología jurídica, del hecho de insertar al futuro abogado en el contexto de un país que en realidad reclama mucho de sus profesionales y en este caso muchos de los hombres del derecho hoy, Pepe. Cada vez que he tenido la oportunidad, Edwin, de compartir la clase
del curso justamente de introducción al derecho con mis alumnos de la facultad, siempre les he dicho, ¿no? Mi derecho termina donde empieza el derecho del otro. Nuestros derechos terminan donde empiezan los derechos de los demás. Entonces, ¿hasta qué punto nosotros las personas podemos manifestar que tenemos ciertos derechos cuando vamos a tener que aplicar, ¿no?, la norma, la ley, y hasta qué punto nosotros podemos tener la posibilidad de exigir el cumplimiento y el respeto irrestricto a los derechos humanos? Entonces, lógicamente, en la medida que esté enmarcado dentro de la norma, esté tipificado, nuestra constitución política lo establezca, nosotros podemos exigir, reclamar nuestros justos derechos. Y que justamente ahí viene, ¿no? Muchas veces la población a veces se organiza, sale a las calles a protestar, porque a veces las autoridades no le hacen caso de sus reclamos. Siendo justos los reclamos, a veces las autoridades ponen oídos sordos. Entonces no le queda otra cosa al pueblo que levantar su voz de protesta para poder ser escuchados, ¿no? Y ahí que justamente, imagínate la crisis a nivel nacional que se ha estado viviendo a raíz justamente de los actos de corrupción. Se ha visto una cantidad de jóvenes saliendo a las calles a protestar, a exigir, a reclamar al Estado peruano que de alguna forma deponga determinadas actitudes y asuma un compromiso sobre todo de velar y proteger los derechos de las personas, sobre todo la decencia, la moral y más aún la imagen que tiene que emprender o de alguna forma resaltar el Perú a nivel internacional. Una imagen que ha ido, en los últimos hechos que han acontecido, ha ido una imagen deteriorándose, ¿no? Entonces, esperemos que ya se está instalando recientemente un nuevo gabinete, ¿no?, de alguna forma retomando la brújula, ¿no? Esperemos que el nuevo gabinete del señor Vizcarra, Martín Vizcarra aún es presidente regional, podamos ver lo que esperemos, ¿no? Y hay que tener la esperanza, ¿no?, de que se vienen cosas mejores, ¿no? Ojalá se den así las cosas por el bien del Perú, porque lo necesitamos. Necesitamos recuperar ese espacio y el tiempo que se viene perdiendo. Esperemos que los operadores del derecho, de alguna forma la institucionalidad del Estado se respete, la autonomía de las instituciones se respete, la autonomía del Poder Judicial también se respete para que tenga que hacer su labor, su trabajo de investigación, su trabajo por parte del Ministerio Público, que no haya injerencia de parte del gobierno y que tenga toda la libertad. Y es más, desde aquí también esperemos que también el Congreso de la República de una vez por todas asuma el rol que le corresponde, ¿no? Que de alguna forma deje de alguna forma que el gobierno haga su trabajo, no siga colocándole más zancadillas a una gestión, ¿no? Y que sobre todo pues que tampoco no se condicione el trabajo del nuevo gabinete y no tengamos que seguir nosotros los peruanos soportando y la verdad vergüenza ajena da tener los parlamentarios que tenemos, ¿no? Ahora, la Pepe, calidad, ¿no? ¿habrá alguna expectativa o qué opinión te merece, por ejemplo, la elección de Moisés Salvador Heresi, que, bueno, no sé exactamente qué tiempo él habrá litigado, cuál experiencia tiene en el campo del derecho, pero lo que sí se conoce, su función pública en los últimos 15 años, 2 veces alcalde de Magdalena de Mar y ahora como congresista de la República, y en esta nueva misión que le ha dado el presidente Vizcarra de ser ministro de Justicia, ¿qué expectativa habría al respecto, Pepe? Lo que puedo ver ahí es básicamente una situación de que representa en cierto modo al partido de gobierno, ¿no? Así es. Porque parece que viene de las filas de Peruanos por el Cambio. Algo que no, actualmente secretario general. Algo que no había considerado Pedro Pablo Kuczynski en su oportunidad. Así es. ¿No? Entonces parece que Martín Vizcarra está tratando de retomar algo que se había perdido. No olvidemos que para ser gobierno no solamente es necesario tener buenos profesionales, buenos técnicos o la tecnocracia como gobierno, sino que la parte política no se puede dejar de lado. Y uno de los grandes errores que ha tenido el gobierno de Pedro Pablo justamente haberse desligado de la parte política, porque no olvides que hoy en día el Partido Peruano por el Cambio está totalmente desorganizado, está desarticulizado. No existe a nivel nacional, hasta donde yo tengo conocimiento, una organización sólida en alguno de los departamentos. Está desarticulizado. Claro, y lo que es más, pareciera que el partido adolece de cuadros, ¿no? Porque los pocos cuadros que había, bueno, pues han tenido que emigrar o simplemente cada quien está dedicado a sus labores profesionales, académicas, empresariales. Cada quien está dedicado a lo suyo porque no fueron convocados, ¿no? En efecto, lo que ha sucedido es que justamente ahí está pues el tema, ¿no?
el presidente Pedro Pablo llegó al gobierno y le dio toda la confianza básicamente a sus ministros. Y los ministros son los que se han encargado en el tiempo que estuvo gobernando Pedro Pablo de alguna forma de asumir las encargaturas, los cargos de confianza en las diferentes reparticiones de órganos del Estado. Es más, Pepe, se dice que el gobierno de Kuczynski fue el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, el señor Zavala, el ministro de Economía, y la señora Mercedes Arauz, y nadie más. Así de simple. Cierto, según lo que dicen la gente que está muy vinculada a este gobierno, justamente es lo que ha manifestado, ¿no? Y lo que se ha podido notar incluso, ¿no? Pero bueno, se están viniendo otras épocas, esperemos que se hay dé el tiempo. expectativa que las cosas vayan para mejor, por lo menos, ¿cierto? Claro, al menos no hay que perder la esperanza, démosle la oportunidad todavía a los primeros. Hay que darle el beneficio de la duda los próximos 90 días, ¿puede ser? Yo creo que unos 100 días se le puede dar de beneficio a Martín Vizcarra, y para ver de alguna forma el trabajo que pueda realizar. Esperemos también de su parte, del Congreso, que no siga colocándole más zancadillas al nuevo gobierno, ¿no? Porque lamentablemente, si tenemos un parlamento que va a seguir con la misma conducta hostil, de agresión, revanchista, que de alguna forma la llaga sigue sangrando, ¿no? De alguna forma no tomado en cuenta de que todavía hay sangre en el ojo. Todavía, como dice, hay salpicadura por ahí, ¿no? Le queda, ya debe dar un paso a una situación distinta, ¿no? Exacto. Ya debe reconciliar. Hay que voltear la página, podríamos decir. Creo que sí, debemos ya voltear la página y continuar con el desarrollo del tema, porque quieras o no, por encima de los, ¿no? Claro, por encima de los intereses políticos, partidarios, personales, ¿no? Los intereses del Perú. Eso ahora, es lo que se debe tomar en Pepe, cuenta. una cuestión muy importante que me gustaría escuchar una reflexión tuya. Presidente Vizcarra es gobernador regional de Moquegua. El primer ministro de la República, César Villanueva, ex gobernador regional de la región San Martín. ¿Habrá entre líneas un mensaje que se oriente hacia la descentralización del país, que de alguna forma ha sido desmontada en el camino y que lamentablemente seguimos viviendo el pulpo del monstruo asfixiante que significa el centralismo limeño? ¿Hay algún mensaje ahí, Pepe? Qué importante es tener a dos expresidentes regionales, hoy denominados gobernadores regionales, ¿no? Tenerlos como cabeza de gobierno. Y sobre ¿no? todo que hicieron bien las cosas, ¿no? Claro. Porque estamos acostumbrados a que haya una serie de gente que no termina tan bien y más bien sumamente cuestionado, ¿no? Claro, en ese sentido creo que lo que sí es rescatable bastante lo de Martín Vizcarra, porque Martín Vizcarra, no olvides que en el tema educativo revolucionó bastante en la educación en su departamento y ha contribuido muchísimo para que de alguna forma sea considerado como uno de los mejores departamentos con respecto al tema educativo. Exacto. ¿No? A nivel incluso en representación del Perú. Hizo un trabajo muy interesante. Un trabajo importantísimo ahí, y ojalá que de alguna forma se dé la revaloración que corresponde a los gobiernos regionales y se tome en consideración su experiencia vivida de ellos como presidentes regionales. Eso va a permitir un plus, ¿no? de darle otra visión, otra cara a este gobierno con visión a la descentralización, que esperemos que eso se dé, más aún, si es en materia de presupuesto, mejor aún. ¿Quién mejor para atender los problemas en cada región que la misma región que maneje también su presupuesto? Claro, porque si hablamos, Pepe, de descentralización, hablamos básicamente, o debemos hablar de desconcentrar el poder, ¿cierto? O sea, porque las más importantes tomas de decisiones en el país son las tomas de decisiones que se dan desde Lima, y que, por ejemplo, el tema de los presupuestos, el tema del manejo del canon minero y tantas otras cosas que es Lima, a través del Poder Ejecutivo, del gobierno directamente o el legislativo, los que direccionan de alguna manera el derrotero de un país. Claro, definitivamente estamos hablando de que en la medida que el gobierno tome en cuenta la forma como se tiene que desarrollar las acciones, en este caso, no esperemos que Lima siga siendo pues Perú. Exacto. Perú son los 23 no necesariamente Lima es el Perú, ¿verdad? Claro, no necesariamente Lima, ¿no? Entonces, siempre pero lo que sí necesitamos es que se le dé un poco más de fuerza, más de categoría a las regiones, que se les empodere. Y no solamente con la cuestión administrativa, sino la cuestión económica, presupuesto, claro. Porque de nada sirve tener a un gobierno regional que después de todo simplemente es un tema, una autoridad más de carácter burocrático. Exacto. Porque si tú vas a darte cuenta, muchos presidentes regionales siempre están tocándole la puerta a papá gobierno para pedirle, ¿sabes qué? Para esto, para lo otro.
Entonces yo creo que ya debemos de alguna forma también desconcentrar el aspecto económico. Ahora, Pepe, se da una tremenda paradoja. Tenemos gobiernos regionales, pero no tenemos regiones. O sea, porque tú sabes que en el concepto, por ejemplo, del sabio Javier Pulgar Vidal, para que exista una verdadera regionalización debe haber el tema de la transversalidad, es decir, costa, sierra y selva. Y en realidad, salvo Cajamarca, salvo La Libertad, son muy pocas las regiones que realmente cumplen con esa, podríamos decir, condición geopolítica, geoeconómica, como para ser considerados regiones. Por eso, te repito, tenemos esa paradoja de tener gobiernos regionales, pero no tener regiones realmente en el sentido de la palabra. Claro, en términos literal sí existe, ¿no? Pero en el término real, si nosotros vamos a la denominación y lo que significa la regionalización, vamos a encontrar que casi estamos en lo mismo hablando de departamentos, ¿no? El término de departamento, el término región en realidad, porque exacto, no ha cambiado mucho. Cuando inicialmente la idea teníamos a Tumbes, Lambayeque, Piura, o bueno, en todo caso, lo que era Cajamarca, Lambayeque y Piura, ¿no? ¿Cierto? Ahí estábamos hablando, inclusive de una época estábamos hablando de la famosa Renón, ¿no? Región nororiental del Marañón. ¿Te das cuenta que ahí sí se cubría ese requisito? Había esa expectativa, ¿no? Claro, porque mira, Cajamarca construía con la parte sierra, Amazonas, como su nombre lo dice, era la parte selva, y Lambayeque construía con la parte costa. Entonces se cumplía ese criterio de la transversalidad, ¿cierto? Lamentablemente eso quedó en nada. Así es, pero bueno, esperemos que al menos con este nuevo gobierno, porque ya con Martín Vizcarra estamos hablando de un nuevo gobierno, no es el mismo, ¿no? Por supuesto. Y ojalá que eso también repercuta a nivel nacional, sobre todo, por ejemplo, en el tema de las obras de la reconstrucción. Exacto, que es un tema pendiente, ¿no? Estaba viniendo para acá al canal y justamente veo que el clima está un poco caluroso, ¿no? Sí. Tal parece que va a llover en cualquier momento. Exacto. Entonces, sin embargo, si tú te vas a Leonardo Ortiz, encuentras a la avenida San Espeña, desde el Augusto Beleguía hasta la Plaza Cívica totalmente destruida, ¿no? Hace un mes abrieron la San Espeña y sin embargo ahí ha quedado postergada esa obra, inconclusa. Lo mismo ha pasado en la Augusto Beleguía, inconclusa. Y así en muchos sectores de Leonardo Ortiz. Y qué hablar del resto del país. Entonces, donde realmente el fenómeno del Niño golpeó bastante el año pasado. Entonces, hasta el momento no se puede ejecutar. Y es una pena haber escuchado hasta hace poco que ni siquiera se ha llegado ni siquiera al 20 o al 30% del monto total presupuestado para la reconstrucción. Se ha ejecutado hasta el momento. O sea que hay una incapacidad de gestión de gasto público por parte de los gobiernos. No han elaborado expedientes técnicos, no hay perfiles, no hay nada, entonces lamentablemente no se puede ejecutar. Es dramático, Pepe, escuchar a los alcaldes de Mochumí, de Pacora, de Tucumé, de Íllimo, decir que hasta ahora no se ha puesto un sol en el tema de la reconstrucción. Es decir, ¿todo está por hacer ahí? Debe ser por una situación, primero, por parte de los municipios que no tenemos el perfil de sus expedientes técnicos respecto bueno, ya a estas, ese es un problema, es un tema de carácter técnico. De origen, ¿verdad? ¿no? Claro, de parte de la municipalidad. Y por parte del gobierno central que no ha tenido la confianza, no les ha generado confianza a los gobiernos locales como para poder de alguna forma desembolsar el monto que corresponde para la ejecución de las obras. Como que de alguna forma hay una falta de confianza y eso no ha permitido. Más aún con el tema de la corrupción y todo lo demás, eso ha sido de cierto modo un impedimento para que pueda desarrollarse mejor la ejecución de las obras por el tema de la reconstrucción. Ahora, Pepe, yendo ya de lleno al tema de Leonardo Ortiz, bueno, yo creo que es importante decir que tú tienes una apuesta muy importante en el plano municipal. Hay una propuesta tuya con un equipo de trabajo que vienes ejecutando ya en la práctica, visitando diferentes sectores de José Leonardo Ortiz. Estos vastos sectores, solamente Villahermosa tiene 6 sectores, Urrunaga 5 sectores, es decir, estamos hablando de una población que fácil pasa los 200.000 habitantes. Ayer nuestro común amigo y colega Enrique Elías Jiménez colgaba unas fotos donde lo he posteado comentando, diciendo, señores, esto no es la Franja de Gaza, ni es el Medio Oriente, es José Leonardo Ortiz. Inmensas morros de desmonte, basura, bueno, un caos total. ¿Qué pasa con José Leonardo Ortiz, Pepe? Bombardeado, un distrito totalmente destruido. Exacto. Por todos lados, sucio por donde lo encuentres, por donde lo mires, cada vez. Todos los días tengo que transitar por la avenida Chiclayo. Tú vives en Leonardo Ortiz, o sea, eso es algo interesante, que estamos hablando
de un precandidato como Pepe Lizana, que no viene de Chiclayo o que no va en su unidad móvil a visitar Leonardo Ortiz, sino que tú vives en Leonardo Ortiz y por lo tanto, como tú lo has dicho alguna vez, te he escuchado, comes tierra todos los días también. A diario, Edwin, a diario. Solamente de pensar de que el salir a trabajar todos los días en la hora de la mañana y pasar por la avenida Chiclayo, Debe porque ser tengo que deprimente, trasladarme, tengo un estudio jurídico en Atusparia, para poder llegar ahí, yo desde Luján tengo que trasladarme por la avenida Chiclayo. Necesariamente tienes que Me voy hacer esa travesía. en mi vehículo y es lamentable ver tremendos montículos de El basura. espectáculo es dantesco. Sí, Totalmente dantesco. el panorama es terrible, desolador, Desolador. una tristeza total. Se nota que no existe autoridad en ese distrito. Es un distrito que está totalmente abandonado. No hay autoridad que de alguna forma asuma el compromiso, el rol por el cual el pueblo lo eligió. Totalmente. Es un desgobierno total. Ni qué hablar si nos vamos, por ejemplo, quiero salir, ya no voy por la avenida Chiclayo, donde se encuentran grandes montículos y montañas de basura. Y más aún, para evitar un poco recoger la basura, lo incineran, lo queman. Bueno, es lo peor. Y ahí resulta Tremendo daño resulta siendo peor que la enfermedad. Tremendo daño para la salud pública de La nuestros contaminación. niños, nuestras madres gestantes, nuestros ancianos y de todos en general. Tremenda contaminación, tremendo daño que se le hace a la ciudadanía por parte de la autoridad. Aún así, querer salir por la calle John Kennedy para coger luego El Dorado es otra situación crítica. ¿Por qué? Porque a esas horas encontramos todos los camiones que cargan y descargan, vienen de diferentes partes a dejar sus productos al mercado Mochoqueque, totalmente tugurizado. Una tugurización No terrible. hay autoridad que ponga orden. No hay autoridad que ponga orden. Entonces, eso es lamentable. Más aún, entras a la calle El Dorado y bueno, no puedes avanzar en la calle El Dorado porque cada 2-3 metros que avanza el vehículo, un hueco Claro. y otro hueco, Pobre bache unidad tras móvil. bache, Yo me bache tras- imagino que debes estar permanentemente en el taller, en Es los una amigos pena, mecánicos. es una pena, pero esa es la realidad que vivimos en Leonardo Ortiz. Hace poco recién estoy viendo que están de chiripazo pasando por ahí unos camiones recolectores de basura, con apoyo de la región, en fin, ¿no? Ahora, después de mucho tiempo, he visto por ahí uno que otro, hace unos días atrás, ya no están pasando nuevamente, entonces no es permanente, entonces no es rutinario. De alguna forma, el Leonardo Ortiz se encuentra su panorama, su imagen de distrito totalmente deslucido, un distrito que se encuentra prácticamente en ruinas, una crisis total. Total, absoluta. Crisis en la parte de infraestructura, la crisis en parte de servicios públicos que no brinda la autoridad, crisis económica, crisis presupuestal, crisis laboral, también porque tienes bastantes trabajadores impagos que recién el gobierno municipal ha tratado de hacer un esfuerzo. Es más, hasta el alcalde ha tenido que de alguna forma pasarse 48 horas en una carceleta del Poder Judicial del Leonardo Ortiz. Terrible, por el ¿no? tema Terrible. de alguna forma por no haber cumplido con el pago de un trabajador determinado, en fin, situaciones críticas. Una que llaman ausencia mucho la total de atención. liderazgo, podríamos decir, Pepe. Liderazgo en absoluto no existe. Totalmente. Si no hay autoridad, no hay liderazgo. Para empezar, es como la autoridad existe, pero de manera literal, de manera formal, pero en la práctica no se ve. ¿Qué pasó con el señor, bueno, que hasta por higiene mental creo, me olvido su nombre, Cubas creo? ¿Qué pasó? ¿Había expectativa? Cuando él fue regidor, se le veía muy impetuoso, enrostrándole al otro, tantas cosas. ¿Qué pasó con este señor, de quien se dice pues que era un empresario exitoso y se tenía mucha confianza que podía ser, por lo menos, sentar las bases para un futuro desarrollo o un ulterior desarrollo del distrito? ¿Qué pasó? Quizás como empresario ha tenido su propio desarrollo, su propio desenvolvimiento. Exacto. Suponemos que ha hecho un buen trabajo. No conocemos sus orígenes de cómo Un inició, éxito en todo caso personal, en fin, ¿cierto? pero es un éxito individual, Solo de él, personal, familiar, solo de él, ¿no? así es. Entonces, ahora, y esa es una forma de cómo poder manejar sus propios recursos, ¿no? No sabemos cómo lo maneja, en fin, son los asuntos personales, que con eso no tenemos nada que ver. Por supuesto. Pero de ahí a tener que ya él asumir el control, la dirección, asumir la responsabilidad de dirigir un gobierno local y tener que manejar el presupuesto público, dinero del tesoro público, que es del Estado, no es de él.
Ahora, encontrarse con todo un tema de relaciones humanas, laborales, a nivel de la institución, un tema de carácter orgánico, estructural, funcional, ¿no? Un tema edil, es totalmente diferente, pues, ¿no? Ahora, Pepe, hay algo que me gustaría que tú lo respondas a la comunidad de José León Ortiz que nos están viendo en esos momentos, y la pregunta puntual es ¿cómo un profesional que vive pues tranquilo, con cierto confort dentro de las posibilidades de tu profesión y el trabajo que tú haces, cómo es que piensas acometer una situación de caos, de desgobierno, de descontrol, de contaminación cuasi absoluta? Porque hace 5 años la Unidad de Salud Pública en la región Lambayeque dijo que José León Ortiz de lejos es el distrito más contaminado de toda la región, y lo dijo por 2 razones, Pepe. Uno, por la acumulación de la basura, y por los desmontes de las obras inconclusas, Pepe. O sea, fíjate, imagínate por las razones por las cuales JLO es considerado el distrito más contaminado de la región Lambayeque. Es cierto, es un distrito bastante contaminado. Edwin, quería decirte lo siguiente: Leonardo Ortiz es un distrito que tiene múltiples problemas, y así como sus problemas son múltiples, también requiere múltiples soluciones. Ahora, el tema de la contaminación va de la mano con la falta de limpieza pública. Entonces, la limpieza pública, ¿cómo resolver un problema de esta naturaleza? Ningún gobierno ha tomado conciencia de que la población va creciendo cada día. Tenemos un periodo comercial muy importante como Mochoqueque, que nos genera ciertas toneladas, más de 5 o 6 toneladas de basura, y tampoco no ha tomado en cuenta que la población, conforme va creciendo, tenemos más de 80 pueblos en Leonardo Ortiz, requiere una mejor y mayor atención. Ahora, Pepe, discúlpame un paréntesis, pero que tiene que ver con lo que tú estás diciendo, que me parece muy importante. Mochoqueque, para la mayor parte de las autoridades municipales lo vemos desde afuera, que ellos lo ven como un problema y no como una posibilidad. ¿Estoy en lo cierto? Lo ven como un problema, Y no como una posibilidad. cuando no es un problema, es una gran fortaleza. Lo que pasa es que ningún gobierno municipal se ha tomado en cuenta y le ha dado la importancia que corresponde al mercado Mochoqueque. Mercado Mochoqueque es un emporio comercial tan importante, de tan magnitud, que es uno de los más grandes del país. Contribuye al desarrollo económico local, no solamente de Leonardo Ortiz, sino de la región y a nivel nacional. Se mueve un capital que bordea los 20 millones de soles diarios en el mercado Mochoqueque. Tenemos un mercado prácticamente no solamente regional, diríamos macro regional, porque viene del norte, centro, sur, de todo lado. Es decir, podríamos Carga y descarga diaria. decir, Pepe, que Mochoqueque moviliza gran parte del desarrollo económico local de JLO. Por supuesto. Sin temor a equivocarnos. Si no existiera Mochoqueque, muchos de sus contribuyentes, muchas de esa economía se tendría que caer. Y son miles de personas Así que es. viven y dependen de su trabajo. Leonardo Ortiz es un distrito eminentemente comercial. Y uno va con 10 soles y Justamente entra al mercado. por eso es que crece Leonardo Ortiz cada día. Leonardo Ortiz cada día crece más y más, porque la gente de la sierra, por ejemplo, de Cajamarca, sus Así es. esperanzas de desarrollo no lo ve en La Victoria, no lo ve en Monsefú, no lo ve en Ete, en Reque. Por más que puedan comprar casas por allá, ¿no? Claro, si no lo ven en José Leonardo Ortiz. ¿Por qué? Porque es como un imán. El mercado Mochoqueque es un imán, atrae a propios y extraños, a miles de personas. Entonces, y mucha gente que viene de afuera relaciona la imagen de Chiclayo con la imagen que pueda llevarse de Leonardo Ortiz, en especial del mercado Mochoqueque. Bueno, a Por eso propósito, mucho Pepe, va a depender, Edwin, Ya. que la autoridad municipal Exacto. revalore la importancia de este mercado y que no solamente recaude la merced conductiva que pagan cada uno de los trabajadores, los comerciantes, en beneficio de ellos, de la institución, sino que también es importante que lo reviertan para mejorar la infraestructura y los servicios públicos de ese mercado. Perfecto. Porque hasta el día de hoy, para que tengas en cuenta, y los amigos que nos están escuchando y viendo a través de esta pantalla, que tomen en consideración que la autoridad edil no contribuye a mejorar su infraestructura de este mercado ni siquiera con 10 centavos. Bueno, y eso es dramático, ¿no? Lo poco que se ve, lo que ha venido mejorando el mercado es con el aporte y el capital de los mismos trabajadores, de los mismos comerciantes que ponen su granito de arena para mejorar, embellecer sus puestos y también sus techos del mercado. Después la autoridad se ha olvidado completamente de esto. Ahora, Pepe, yo tengo entendido que tú eres asesor legal de los comerciantes ambulantes que están básicamente en la periferia y que día a día luchan pues por un sustento para sus hogares, pero que igualmente también trabajan por sacar adelante este gran centro de abastos. ¿Qué es lo que ellos están pensando respecto a lo que de alguna manera se dice, ¿no? Que podría pasar con Mochoqueque en los próximos años?
La autoridad edil siempre se ha preocupado por de alguna forma por recaudar los ingresos que le genera a través de la merced conductiva al mercado Mochoqueque, pero no se ha preocupado por Tanto mejorar de su los formales infraestructura y como de los servicios. informales. Tanto de formales e informales. Como abogado, tanto de formales e informales, que conozco la problemática del mercado Mochoqueque, sé la forma como piensan, cuáles son sus necesidades, cuáles son las alternativas de solución que ellos consideran más viables para solucionar la problemática de este Ahora, mercado. Pepe, literalmente Entonces, tú te has criado, tú has crecido en el mercado de Mochoqueque. ¿O es una exageración lo que estás diciendo? No, de ninguna manera, al contrario, soy parte de ellos. No olvides que mis padres también son comerciantes en el mercado Mochoqueque, desde muy niño. Mi padre incluso, al igual que muchos comerciantes que llegaron en los años 74, 75, 76 a Leonardo Ortiz, fueron reubicados de la ex parada. Los primeros migrantes, ¿no? Los de la ex parada del mercado modelo, vinieron justamente, fueron reubicados en el mercado Mochoqueque. Entonces, y ahí tenemos que el mercado Mochoqueque ha ido creciendo. Al inicio de los primeros años, pues no habían ingresos para los trabajadores, para los comerciantes, sino años después. Ahora, la autoridad municipal lamentablemente más ve con un interés, con un deseo de querer privatizar el mercado Mochoqueque. Está tratando de generarle condiciones objetivas y subjetivas. ¿No? Justamente el desorden que tú puedes ver en el mercado no es porque los comerciantes quieran estar desordenados, porque para que tengas información que el Frente de Defensa Juan Velasco Alvarado, que aglutina más de 3.500 comerciantes informales en Mochoqueque, ellos están solicitando a la autoridad de él que se implemente un plan técnico de reordenamiento que les permita establecer zonas de evacuación, zonas de emergencia en caso de que exista alguna calamidad, un desastre. ¿Y qué respondió la autoridad de eso? Hasta el día de hoy se niega a implementar. ¿Ha hecho caso omiso? Se ha hecho caso omiso, ¿pero por qué? Porque no le conviene en realidad, porque digamos un mercado desordenado no lo vas a fiscalizar, un mercado totalmente que se encuentra con deficiencias en cuanto al orden interno, genera ciertas suspicacias. Como se dice en el desorden, ganancia ellos ganan. Yo no diría de pescadores, sino de recaudadores, de autoridades. Y de grandes pescadores en todo caso. Es lamentable, pero al parecer eso sería, ¿no? Porque si no, ¿cuál es el motivo de que hasta el momento la autoridad edil no siquiera tome en consideración el pedido clamoroso de parte de los comerciantes que constantemente han venido reiterando? Da mucha pena y eso es necesario. ¿Hay un plan en ese sentido de privatizar Mochoqueque o simplemente de pronto es una cuestión que se les ha ocurrido a los comerciantes? Se ve que hay de alguna manera un plan en ese sentido de parte de la autoridad. ¿Cuáles son los visos al respecto, Pepe? Todos los alcaldes que han llegado a Leonardo Ortiz, muchos de ellos lógicamente no aman al distrito porque no han nacido ahí, no son de esa zona, vienen de otro lugar. Dice amor al pueblo. ¿Qué pueblo? Será su pueblo es donde ellos nacieron, porque realmente Leonardo Ortiz no nacieron. ¿Qué amor le pueden tener al pueblo? Será por amor al pueblo, vamos con otros fines tal vez, ¿no? Empleando esa ideología o esa demagogia, mintiéndole al pueblo. Muchas de las autoridades que llegaron vendieron sus calles adyacentes, han cedido paso a la informalidad, han vendido, por ejemplo, las calles Bolívar, la zona de parqueo, la ramada de animales que tenía. Se ha desdibujado totalmente la estructura original de ese mercado. Y lamentable, por cierto, porque es un poquito más y le ponen ruedas al mismo mercado y se lo llevan. Pero eso ha sido lo clamoroso, lo deprimente que ha sucedido con todas las autoridades. Entonces, en los últimos gobiernos, como el gobierno pasado y el actual gobierno, han tenido intenciones de quererle vender a una transnacional. Ese es el fondo del asunto, y por eso es que no quieren mejorar su infraestructura, sus servicios, quieren generar condiciones objetivas y subjetivas, dar una mala imagen al mercado para que sea declarado un mercado de emergencia y finalmente ver la forma de cómo privatizarlo. Eso es lo que hemos estado buscando, pero en realidad los comerciantes tienen toda la posibilidad, tienen el deseo de querer contribuir al desarrollo y el mejoramiento de este mercado, sino que lamentablemente la autoridad no ha considerado eso. Pepe, se dice que, ubicando el tema en otro contexto, pero que tiene que ver con lo mismo, que cuando uno tira una piedra hacia arriba le va a caer siempre a un cajamarquino, porque de cada 10 habitantes de Leonardo Ortiz, 7 son migrantes o hijos de migrantes. La pregunta ¿es la migración o el tema migratorio un problema insostenido para J. Leonardo Ortiz, o es que no se ha habido manejar, no ha habido un mejor manejo del tema migratorio allá en JLO? Claro, eso es un distrito que ha ido creciendo, desarrollándose sin planificación.
no se ha tomado en cuenta una visión de futuro para este distrito. Por eso también inclusive... Ha crecido desordenado. Claro, el crecimiento es un poco desordenado en ese sentido. Por otro lado, la autoridad no se ha tomado en consideración, no ha tomado en consideración un plan de desarrollo concertado con visión de futuro a 20 a 30 años. ¿No? Han estado básicamente pensando en ver la forma de cómo hacer sus actividades, sus obritas durante su gestión. Ahí nada más, pensando más en 4 años que pensando en 20 o 30 años. Lo bonito sería que el nuevo gobierno municipal que llegue no solamente piense en sus 4 años de gobierno, sino que trabaje con visión de futuro a 20 años y el próximo gobierno que llegue tome la posta y continúe un plan de trabajo, un proyecto para el desarrollo del distrito, para que se despegue, porque los problemas de Leonardo Ortiz no se van a solucionar en 4 años. Ninguna autoridad tiene ningún alcalde que llegue a Leonardo Ortiz va a tener una varita mágica y decir, ¿sabes qué? Solucionate los problemas en 4 años. Pero eso no quiere decir que los problemas del distrito no se puedan solucionar. Sí se pueden solucionar, pero eso requiere tiempo. Ahora, lo que sí se puede hacer es empezar. Se puede empezar y alguien tiene que tomar la decisión de iniciar el gran cambio y la transformación por José Leonardo Ortiz, pero tiene que tomarlo ya, porque si vamos a esperar 4 años más de gobierno, 4 años más de retroceso para Leonardo Ortiz, que hasta el momento ya tenemos 30 años de retroceso, y en lugar de avanzar estamos de mal en peor. Los últimos gobiernos han ido empeorando y lo penoso, lo ruinoso de todo esto es que la gente no toma conciencia, no se da cuenta de que personas que vienen, que se llaman, entre comillas, empresarios exitosos, más vienen a invertir una aguja para sacar una barreta, y eso es deprimente para la población, porque al final, ¿quién paga las consecuencias de los platos rotos? Básicamente el gran perjudicado de la ciudadanía, nuestros niños en especial. Ahora, eso es lamentable. Pepe, en un escenario halagüeño, por utilizar ese término, para Pepe Lizana y para Leonardo Ortiz, 1 de enero, juramenta a Pepe Lizana como nuevo alcalde de JLO. ¿Qué harías en los primeros 100 días de gobierno? Obligado. Nosotros tenemos que, en el plan de gobierno que venimos desarrollando, nosotros hemos establecido diferentes con el equipo aspectos. Técnico que te acompaña. Lógicamente, tenemos un plan de gobierno que se viene trabajando, que incluso ha sido materia de que ha sido recogido diferentes posturas, posiciones e ideas de parte de la ciudadanía, desde sus dirigentes, de sus organizaciones de base e instituciones del distrito. Y se ha tomado en consideración y necesariamente se tienen que tomar cambios estructurales, por ejemplo en la parte orgánica institucional del aparato municipal se tienen que tomar cambios importantes. Yo creo que uno de los temas siempre importantes que cuando yo llego a una municipalidad como asesor legal, tú has sido asesor de varias municipalidades, lo primero que siempre les digo, a fondo el tema de las herramientas de gestión. Lo primero que les digo siempre a los alcaldes, digo, tienes tus instrumentos de gestión. Bueno. Y algunos no conocen, no saben lo que estamos hablando, ¿no? No conocen, no manejan ese lenguaje, ¿no? Instrumentos de gestión pública, ¿cuáles son instrumentos de gestión pública? Entonces, el desconocimiento a veces, y eso es lo que decimos siempre, una autoridad municipal, cuando es elegida, una vez que ganó las elecciones, se siente en sillón municipal y dice, ahora soy alcalde, ¿ahora qué hago? Esa persona que no tiene formación académica, que lamentablemente la ley no exige tener una formación académica, la ley no exige que el alcalde sea profesional, porque también hay profesionales y profesionales. Así es. Me refiero a aquellos profesionales que pueden decir, bueno, yo soy economista, yo soy contador público, pero tienen el título profesional solamente para decorar su pared y para dedicarse a su empresa privada, pero en realidad nunca ha ejercido la profesión como contador público, nunca ha ejercido la profesión de abogado, nunca ha ejercido la profesión de ingeniero, de economista, pero solamente lo tienen para decorar y para tener nombre egregio. Claro, y el problema, Pepe, es que hay mucha gente que pasaron por la universidad, pero la universidad nunca pasó por ellos. Y eso es preocupante, tener ese tipo de autoridades, dime que solamente, no, pero sí es profesional ese candidato. Bueno, pero ¿qué profesional es? Es un profesional que lógicamente va a la universidad. Habrá ido a la universidad, no sabemos cómo lo obtuvo el título, de qué forma, pero en todo caso en la práctica no desempeñó la carrera profesional, ¿no? Entonces, y eso da mucha pena, porque al final, después de todo, llegan al sillón municipal y desconocen todo el tema de gestión pública municipal, y hasta que aprendan, la municipalidad termina haciendo su escuelita, una escuelita de 3 años. Hasta que aprenda ya, hasta pasa un año. Pasan 1, 2, 3 años. Y hasta eso y termina su gobierno. Y entonces eso no podemos seguir pensando. El problema de la limpieza pública, por ejemplo, la basura que genera el mercado Mochoque, que para muchos es un problema, para mí es una solución, porque es dinero, es un ingreso que estamos perdiendo. Imagínate que si nosotros le damos el tratamiento que corresponde a la basura, va a generar ingresos para el gobierno local, y tanto lo que es la basura orgánica e inorgánica nos puede generar bastante, ¿cierto? Un desarrollo para el desarrollo económico local, sino que no se ha tomado en cuenta. Es más, el tema de la limpieza pública no solamente basta por un tema de logística, también pasa por un tema de presupuesto, pasa por un tema de planificación, por un tema de educación. Hay que revolucionar en el tema de la educación. Si no revolucionamos en educación y no empezamos a trabajar ahí con nuestro padre de familia, en instituciones educativas, no vamos a poder avanzar. Hay algo muy interesante, Pepe, que muchas veces quienes
comienzan a ejecutar acciones de gobierno en un gobierno local, en una municipalidad, desconocen o simplemente es un tema que no les conviene. Y me refiero al tema de trabajar por el desarrollo humano de cada uno de sus distritos. Muy poco es lo que se hace en el campo de la cultura, de la educación y el deporte, porque obviamente eso no genera réditos, ¿no? Es decir, ahí no hay licitaciones que ganar y por lo tanto no hay diezmos que obtener. ¿Eso no es dramático para un pueblo como JLO, por ejemplo? Dependiendo del perfil que tengas como autoridad municipal. ¿Cuál es el perfil que tiene la autoridad municipal? ¿Cuál es su formación? ¿Cuál es su vocación? ¿De dónde viene? ¿De dónde proviene? ¿A qué aspiraciones tiene? ¿Cuál es su visión país, su visión región, su visión provincia, su visión distrito? ¿Qué es lo que espera para el futuro ciudadano? ¿Hasta dónde está él capacitado? ¿Hasta dónde él está orientado? ¿Hasta a dónde apunta? ¿Qué es lo que quiere realmente? ¿Solamente colocar cemento en una ciudad? ¿O también quiere construir de alguna forma generar condiciones o tener una nueva sociedad, un nuevo ciudadano? ¿Qué es lo que busca? Eso está en función de qué tipo de autoridad, en función de quién maneja el timón del barco. Esa es una buena. ¿Quién tiene a cargo el timón de la nave? ¿Quién es el navegante? ¿Quién es el capitán del barco? De acuerdo a eso, en otras palabras, dependiendo mucho de la cabeza, del pensante en la gestión pública, en el gobierno local, mucho va a depender de cómo se desarrollen, se ejecuten las acciones en un distrito, de cómo se afronte la problemática, de cómo se tenga que resolver los problemas. Cuando hay problemas que sí se pueden resolver, pero también hay que tener capacidad de diálogo, capacidad de concertación. La autoridad edil, una vez que asume el gobierno, aquellas autoridades muchas veces cerradamente van con la pierna en alto y lo primero que hacen es despiden a los trabajadores. Muchos cuestionan a los trabajadores de la municipalidad de Leonardo Ortiz y todos, siempre escucho a algunos precandidatos que dicen, no, hay que acabar con los trabajadores, hay que sacar a los trabajadores, hay que votar a los trabajadores. Cuando realmente se cree que en la reingeniería está la solución al problema y no necesariamente, ¿no? Lo que considero, porque se habla de una reingeniería total. Lo que yo considero, sin embargo, como abogado, es como defensor de los derechos de los trabajadores en cierto modo y respetuoso de la ley, de la norma, considero de que ahí hay que darle un tratamiento. Pero eso significa de que no por eso los trabajadores, por respetar su derecho, no significa que los trabajadores van a hacer lo que quieren, sino al contrario, hay que establecer las normas claras, pero para eso es que dialogar con ellos mismos y que ellos hacerles ver también que tienen que asumir su rol, su compromiso. No se trata de entrar con la pierna en alto, no, de ninguna manera. Aquí o se alinean o la ley del garrote con todos. No, de ninguna manera. Ahí hay que ser respetuosos de los trabajadores, pero al mismo tiempo comprometerlos a los trabajadores a que asuman su compromiso, su rol. En otras palabras, simplemente que cumplan con su función, lo que establece los instrumentos de gestión pública, y lo que entiendan que son servidores, el reglamento interno del trabajo público, ¿no? Claro, en efecto, simple. Que cumplan con su función y por esa función se les va a pagar su sueldo como corresponde. Tienen todo el derecho de recibir su pago en forma mensual y no como lo está recibiendo de parte de la autoridad actual, pero al mismo tiempo tienen que ser conscientes de que tienen que cumplir con su trabajo, con sus labores, tienen deberes que cumplir. Así conforme les asiste el derecho, también les asisten las obligaciones, los deberes. Yo pienso y tengo la seguridad que en la medida que los trabajadores de la municipalidad tengan la conciencia plena de cuál es su compromiso y su rol para con su distrito, yo estoy tan seguro que van a contribuir con su autoridad a sacar adelante el distrito. Los problemas de Leonardo Ortiz no solamente lo va a resolver el alcalde, los regidores, los funcionarios, sino también los trabajadores. Es más, es una suma de la ciudadanía, los vecinos, las organizaciones de base, las instituciones que existen, todos trabajando de manera conjunta, con planificación, con desarrollo de manera concertada, así se puede lograr sacar adelante al distrito. En 4 años no se van a cambiar, pero al menos cimentar las bases, los pilares que permitan a que Leonardo Ortiz salga adelante con visión de futuro unos 20 años, a elaborar un plan, todo un plan de desarrollo con 20 años, para visión de 20 años, que el próximo autoridad municipal que llegue ya encuentre y simplemente coja la posta. O sea, interesante sería hablar de un JLO al 2030, por supuesto, ¿cierto? Solamente así. No olvidemos que Leonardo Ortiz son 3 veces y medio más grande que La Victoria, pues. Así Leonardo Ortiz no ha tenido un alcalde que haya trabajado con los presidentes regionales. La Victoria sí tuvo un alcalde que trabajó con los presidentes regionales, con los gobiernos regionales. Y trabajó directamente con el gobierno central y por eso ya ha tenido el apoyo. ¿No? Y lógicamente que La Victoria es chiquito comparado a Leonardo Ortiz. Y no tiene la problemática de inseguridad ciudadana, entre otras cosas. Leonardo Ortiz, pues tenemos aproximadamente un promedio de 1000 trabajadores. Sí, La Victoria, pues es terrible. Es por decir que Leonardo Ortiz es un adulto y La Victoria es un niño, ¿no? Claro, me dicen que en JLO los trabajadores tienen que poner un semáforo ahí para que no se choquen, porque... Bueno, Pepe, yo te agradezco mucho tu presencia el día de hoy. Te vamos a seguir convocando
Bueno, de alguna manera tú eres de casa también, pero igual te vamos a seguir convocando para seguir hablando sobre los problemas del país, de la región y sobre todo de tu querido y entrañable José Leonardo Ortiz. Y una vez más, feliz día del abogado, mi querido Pepe. Gracias, Edwin, por la invitación y haber compartido esta tarde contigo. Y bueno, esperemos otro día poder estar aquí y poder tratar temas que son realmente bastante importantes y de respecto a la problemática del distrito. De palpitante actualidad. Así es, solamente decirle a Leonardo Ortiz que su problemática del distrito sí hay solución, pero esa solución requiere también el compromiso de la ciudadanía y que las próximas elecciones tienen que saber elegir a sus autoridades, no al que más regala y al famoso empresario, entre comillas, sino que al vecino, al ciudadano que vive la problemática, que convive con esa realidad y que sí conoce mejor que nadie la realidad para poder resolver los problemas en conjunto con todos los vecinos. Gracias, Edwin, buenas tardes. Muchísimas gracias, Pepe. Regresamos con el magíster Carlos Torres y ya viene también el doctor Lucas Rodríguez Tineo, que ya está en los estudios de Destape TV. Regresamos. Una fotito para el recuerdo. Una foto para la... Gallo, todo para lograrlo. Examen ordinario, 8 de abril. Lograr es una idea fija en la cabeza. Lograr es asumir riesgos, es tomar la iniciativa, es emprender una y otra vez. Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, todo para lograrlo. Examen ordinario, 8 de abril.